bastante rápido. A ver, no sé si... Ok, ya estamos comenzando. Nuevo video de Taneda Under Army, como están todos. Quinto video ya, estamos avanzando con todo. Al final me tomé esto como una especie de pasatiempo para medio distraerme, y al final me lo estoy tomando más en serio de lo que pensaba. En fin, ¿cómo les va? Estoy grabando esto un viernes a la noche y están jugando el Chelsea y el Palmeiras, así que estoy con un ojo pegado al televisor al mismo tiempo. Voy a tratar de ver si me puedo concentrar. En fin, hoy vamos a hablar del primer disco de una banda de la que es un poco complicado hablar dentro de lo que es el contexto de la historia del rock paraguayo, y esa banda es Pipa para Tabaco. ¿Por qué es complicado hablar de Pipa para Tabaco? Mucha gente de mi edad ya lo sabrá, por ahí hay más gente más joven que no, o por ahí hay gente que por ahí ni se enteró de esto en su momento porque, qué sé yo, no estaba muy atento a las noticias. Pipa para Tabaco es un grupo que fue muy popular, era de los 4 o 5 grupos más populares que hubo durante esa edad de oro de popularidad del rock paraguayo durante la década pasada. Estaba ahí siempre codeándose con las bandas más importantes, con Salamandra, con Bombi Urbana, con Flow, con Villagrán, con Paico. Era uno de los grupos que más convocatoria tenía, de los que estaba teniendo más proyección de cara al éxito comercial a futuro y demás. Pero bueno, si bien es innegable su importancia dentro de lo que es el rock paraguayo, a efectos objetivos es imposible ignorar la importancia que tiene Pipa para Tabaco para el género y para lo que fue su desarrollo. Es una banda que normalmente cuando se suele hacer historia del rock paraguayo se la suele pasar un poco por arriba. No es que no se la mencionan, no se la puede ignorar, es imposible ignorarla porque fue una banda muy importante, pero intenta como que cuando se la menciona, intenta como mencionarla así de pasada, decir hicieron esto y pimba, pasan a otra banda ya, o a otro fragmento de la historia del rock paraguayo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Pipa para Tabaco es una banda, podríamos decir una banda maldita, porque en pleno pico de su popularidad, a mediados de la década pasada, tuvieron la mala suerte de verse inmiscuidos, la mayor parte de la banda sin desearlo, en un escándalo, en una controversia, en una polémica protagonizada por su cantante, Pedro Lerea, que bueno, le costó muy caro a la banda, le costó su imagen y le costó también la popularidad que estaban teniendo en ese momento. La banda de hecho prácticamente se separó debido a ese conflicto que se tuvo. No voy a ahondar mucho en esa situación, en esa circunstancia de la que estoy hablando ahora en este video, porque no corresponde a la línea de tiempo que vamos a tocar hoy. Sí vamos a hablar largo y tendido sobre esa cuestión en el siguiente video, cuando hablemos del segundo disco de Pipa para Tabaco, que es Calla, Ríe y Sigue. ¿Por qué vamos a hablar de ese tema largo y tendido en el siguiente video? Porque es muy importante para entender lo que le pasó a ese disco en cuanto a lo bien que le estaba yendo y lo que pasó después, y también respecto a lo que le pasó a la banda después de lo que ocurrió con Lerea. Pero como les dije, ese es el tema, eso es el tema para otro video. Hoy nos vamos a centrar en el primer disco de Pipa para Tabaco, que es Vas a morir con eso. Tengo entendido que es del año, esperen que lo chequeo, lo tengo acá, a ver, del año 2012, principios de la década del 2010. Un disco que cimentó a Pipa para Tabaco ya como una de las bandas más populares de la época dentro del rock nacional. Ya venían teniendo mucha convocatoria incluso antes de que este disco se lanzara, y para entender eso vamos a hablar un poco de la historia de la banda. El grupo se forma originalmente en el año 2005. La integran Gabriel Fretes en bajo, David Müller en guitarra, Marcelo Soler en batería, uno de los músicos más reconocidos y prestigiosos del rock paraguayo en general, tocó en muchas bandas importantes, Gabriel N en saxo y Pedro Lerea, por supuesto, en voz. En el año 2006 tuvieron la oportunidad de grabar un demo con una discográfica medio rara de la época llamada Fondo Fan Records, un demo que tenía unas cuantas canciones que repartieron en los conciertos que daban en aquella época. Uno de esos conciertos en particular fue nada más y nada menos que teloneando a uno de los grupos sensación de mediados de los 2000 dentro de lo que era el rock paraguayo, que era Ray Banana Skins. ¿Por qué tuvieron la oportunidad de telonear a Ray Banana Skins ya en esta época? Esto es muy importante mencionarlo, porque Marcelo Soler tocaba en Ray y tocaba en Pipa, o sea, por eso
Marcelo Soler es uno de los músicos más, se los acabo de decir, ¿no? Es uno de los músicos más prestigiosos dentro del ambiente del rock paraguayo. Tocó en un montón de bandas y en todas destaca. Después tocaría también en Quita Pena, que no es otra cosa que Ripe con otro nombre, pero bueno, ese ya es otro tema. Según se dice, cuando dieron ese concierto como teloneros de Ripe, ellos obviamente tenían su CD demo a la venta en formato físico, por supuesto, de la época, tenían unas 100 copias o algo así. Esas 100 copias se agotaron apenas terminaron de tocar, porque a la banda le fue tan bien y la gente le gustó tanto que quería escuchar más de lo que esta banda hacía y llevárselo a su casa y demás. A mí me gusta llamar a Pipa como una de las primeras bandas de lo que podríamos llamar la época post Pilsen Rock. Para los que no saben, el Pilsen Rock fue probablemente el festival de rock nacional más importante de la década del 2000. Fue un escaparate muy importante para las bandas de rock paraguayo de la época. Prácticamente fue como la semilla o más bien el pequeño detonante que hizo que comenzara toda esa explosión de popularidad del rock nacional en la siguiente década, ya en la década del 2010. Y luego del Pilsen Rock se formaron muchas bandas partiendo de la popularidad que estaba teniendo el rock paraguayo en la segunda, ya a partir de la segunda mitad de la década del 2000. Pipa Para Tabaco fue una de las bandas más importantes que salió de esa oleada. Una cosa bastante particular que pasó con las canciones que estaban en aquel demo que Pipa Para Tabaco vendía en sus conciertos de la época, es que, claro, estamos hablando de la segunda mitad de los 2000, todavía no existía como tal el streaming, o más o menos estaba en pañales, no mucha gente todavía accedía a él. Ya existía YouTube, eso sí, y ya mucha gente estaba accediendo a YouTube sobre todo. Bueno, muchas de las canciones que Pipa tenía en ese demo que vendían en sus conciertos, muchas de esas canciones fueron a parar directamente a internet. Algunas fueron a parar directamente a YouTube, otras a sitios de descarga y de música compartida y demás. Y claro, de esa manera muchas de esas canciones llegaban a los celulares de los jóvenes, de los adolescentes de la época, y es así que la banda de a poco fue y muchas de las canciones que Pipa tenía en ese demo llegaron a los celulares de los jóvenes de esa época, y de repente Pipa se empezó a convertir en una banda bastante popular y que llamaba bastante la atención. Había una canción en particular que estaba prácticamente en los celulares de todo el mundo en esa época. No voy a decir cuál es, pero ya más o menos sabrán cuál es. Vamos a llegar a esa canción. Cuando hagamos la canción por canción vamos a hablar de esa canción en particular, que todos sabemos más o menos cuál es, ¿no? Es una de las canciones más populares de la historia del rock paraguayo, que prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? Claro, este demo que se hizo tan mítico, digamos, y que mucha gente ya tenía descargadas las canciones de sus celulares, no era un CD profesional. Le pasó algo más, le pasaba a Pipa un poco como le pasó a Salamandra también. Yo no sé si ustedes saben, pero Salamandra, si bien técnicamente su primer disco es Todo en tu cabeza, del año 2010, Salamandra había lanzado una especie de demo muy parecido al de Pipa unos años antes, que se llamaba Cianuro, donde ya había versiones preliminares de muchas canciones que luego aparecerían en Todo en tu cabeza. Bueno, en el caso de Pipa pasó exactamente lo mismo. Ese demo tenía canciones que luego aparecerían en este disco Vas a morir con eso, y alguna que otra incluso aparecería en el segundo disco, que es Calla Ríe Sigue. Pipa sigue tocando, se ganan todavía un público más fiel, tienen la oportunidad de presentarse en un festival muy importante en el año 2009, a principios de 2009, que era el Pilsen Festival, ya no era Pilsen Rock, se había cambiado el nombre. Se presentan en el Pilsen Festival junto a bandas muy importantes de la época, sobre todo argentinas. Creo que estuvieron los Cafres en aquella edición. Y a ver, de a poco se convierten en, como les dije, una banda sensación. Se convierten en un grupo que ya prácticamente estaba asentada como una de las bandas más llamativas de la escena rockera de la época, y es entonces que en el año 2011 se meten en el estudio y finalmente graban el que sería su debut discográfico, que es Vas a morir con eso. Y sí, la gran mayoría de la gente ya conocía muchas de estas canciones que se escuchan en este disco, porque la banda, si no la habían escuchado en el demo, la habían escuchado en vivo, porque Pipa tocaba muchísimo en aquella época. Entonces, un poco lo que este disco podríamos considerarla casi una colección de grandes éxitos no oficiales, por decirlo de alguna manera, porque mucha gente ya conocía estas grabaciones de antes, las que aparecen, digamos, en este disco. Todo Vas a morir con eso, ¿no?
Es más, hasta había grabaciones de bastante buena calidad para la época de Pipa tocando en vivo ya estas canciones, y que para hacer grabaciones en vivo hechas en Paraguay era bastante disfrutable. Yo tenía algunas, de hecho, y las solía escuchar cada tanto. Bueno, y es así que en el 2012 se lanza este álbum, Vas a morir con eso, de Pipa para Tabaco, y me estoy retirando bastante y voy a ir ya a lo que es el disco en sí y la calidad del disco. Yo les voy a comenzar comentando algo. Yo voy a comenzar comentándoles algo, en realidad. Cuando yo miré el tracklist, a mí Pipa es una banda que en términos generales siempre me gustó mucho, pero nunca fui fanático de ellos, por ende no es como por ejemplo me pasa con otros artistas de rock nacional como Marcela Lescano, Deliverance, Violent Blue, Eyesight, que directamente les sigo la carrera, o Tender Cage, que siempre estoy muy pendiente de lo que hacen. Bueno, Tender Cage ya no está separado, pero bueno, siempre como son de ese tipo de bandas que yo les sigo la carrera porque estoy pendiente de lo que hacen, porque me gustan mucho. Bueno, en el caso de Pipa no era así. Me gustaban algunas canciones, bastante más que otras bandas paraguayas populares de la época, pero tampoco era un grupo que yo dijera, wow, quiero saber todo de ellos, ni nada. Entonces nunca había escuchado un disco completo de ellos, porque nunca había sido una banda que me hubiese llamado mucho la atención en ese sentido. Claro, quería analizar este disco, Vas a morir con eso, así que me dispuse a escucharlo completo. Y a mí una cosa que medio me asustó cuando vi el tracklist, me di cuenta de que tenía 19 canciones. Le metés 4 canciones más o 3 canciones más a este disco y esta puede ser un álbum doble. Yo dije, tantas canciones para un disco de Pipa, porque yo más o menos ya sabía que Pipa era un grupo que no destacaba mucho por su versatilidad, al menos en esta época. No era de Pipa, se sabía que era un grupo de reggae y que la gran mayoría de las canciones eran reggae y que no se escapaba mucho del reggae. A veces te metían un poquito de ska, pero no se escapaban tanto de eso. Y claro, yo me esperaba un disco bastante cuadrado en ese sentido. Me esperaba un disco que podía llegar hasta ser un poco pesado por la cantidad de canciones que tenía y por el hecho de que la gran mayoría, yo más o menos ya me esperaba que fueran todas muy parecidas en cuanto al estilo, que no variara mucho. La pregunta entonces es, la cuestión de la duración y de la cantidad de canciones, ¿perjudica este disco? Le resta algunos puntos, pero no tantos como capaz yo hubiese esperado en un principio. Este disco dentro de todo es bastante bueno, es un muy buen debut. Ciertamente que hay canciones que se podrían cortar, por lo menos 3 de este tracklist se podrían cortar porque vienen un poco sobrando y capaz el disco hubiese sido un poco mejor, pero en líneas generales, por más que la gran mayoría de las canciones se parecen muchas unas con otras, por el tema de que la gran mayoría son canciones de reggae, dentro de todo son grandes canciones de reggae. Casi, de hecho, si yo me estaba poniendo, cuando estaba escuchando el disco me percaté de que a partir de cierto momento, creo que a partir de la canción número 4, prácticamente hay una seguidilla de canciones que son todos éxitos de Pipa para Tabaco y canciones que de hecho yo ya conocía desde antes de escuchar el disco y que ya algunas incluso me gustaban bastante. Por ende el disco, por más largo que sea, un poco se pasa bastante rápido y además tiene una particularidad. Salvo una canción, que ya vamos a decir cuál es, todas las canciones de este disco no duran más de 3 minutos 20. O sea, son canciones bien cortitas, al pie, directas, no desperdician mucho tiempo, algunas hasta duran 1 minuto, 2 minutos, o sea, son canciones muy inmediatas. Se nota que la banda no tenía grandes pretensiones en cuanto a la producción, además era como que ellos querían entrar, reflejar en cierta manera lo que hacían en vivo y dárselo directamente a la gente para que lo escuchase tal y como los escuchaban en vivo en aquella época. Se logra bastante bien eso. Como dije hace un rato, en cierta manera este disco es una especie de grandes éxitos de Pipa no oficial, porque muchas de estas canciones ya eran conocidas por su público que iba a verlos a los conciertos, o tenían el demo que se había lanzado antes y era como que mucha gente ya las conocía. Entonces era como que era simplemente una especie este disco es en cierta manera una especie de reconfirmar el hecho de que estas canciones ya de por sí funcionan y nada más. Mucho más que decir creo que no hay. A partir de aquí Pipa seguiría cosechando éxito y con el paso del tiempo firmaría un contrato, harían una especie de alianza con Forcacho Records, que es la discográfica de Chirola,
el líder de los Cachiporros, para lanzar su segundo disco. Ya esa parte entramos más en lo que es el segundo disco en sí, en la historia del segundo disco en sí. Entonces no voy a tocarlo tanto, vamos a ir directamente al canción por canción. Creo que va a ser lo más conveniente ahora mismo. Esperen que lo tengo acá en... Dios mío, disculpen, es que tengo que revisar constantemente el stream acá para no perderlo. A ver, aquí en un rato. Bueno, ya lo tengo acá. El álbum arranca con una especie de intro, de abertura, podríamos decir, que de hecho se llama intro, es un intro, una canción instrumental. Obviamente es una canción de reggae, te mete bastante bien en lo que va a ser el mood del álbum. Una cosa que me llamó mucho la atención y que destaca bastante en esta, por más que es un tema instrumental cortito, que no tiene nada demasiado llamativo, una cosa que sí me fascinó es cómo Marcelo Soler mete ritmos bastante irregulares, bastante sincopados dentro de esta pequeña pieza instrumental que utilizan para grabar el disco. Ya de por sí ahí te das cuenta que, aparte de Nerea, Soler era el otro gran músico importante dentro de lo que era Pipa. Después ya entramos a lo que son las canciones como tal y comenzamos con Do menor que Sol. Do menor que Sol es una canción de reggae bastante chill, bastante tranquilita, medio romanticona. La letra es un poco deprimente, hay que decir eso, pero está bastante bien. Es el típico ritmo de reggae bien tranquilito. Después viene El viejito uruguayo. El viejito uruguayo también es un reggae bastante tranquilo, pero es un poco más oscuro. Tiene una letra que tiene la particularidad de que tiene una letra que te cuenta una historia bastante interesante. Creo que habla de uno de estos personajes marginales que a veces abundan por la ciudad de Asunción, y bueno, un poco de su historia de vida, el hecho de que vino de Uruguay, de que vive cerca del Parque Seminario, que es un parque que está en la zona, en una de las zonas, está sobre la avenida Brasilia, si mal no recuerdo, cerca de la embajada americana. Habla de que el tipo ronda por ahí, de que la mayoría de la gente lo conoce, la policía no lo molesta porque saben que es un tipo que no hace nada malo, pero que bueno, tiene una vida un poco y mal vive, digamos, por las calles del centro de Asunción. De vuelta, un reggae que está bien, a diferencia del primero. Este es un poco más oscuro, pero no mucho más que eso. Después empieza un poco la seguidilla de temazos que tiene este disco, y comienza con una de las canciones más queridas de Pipe para Tabaco, justificadamente uno de sus grandes hits, que es Princesa Maya. Princesa Maya, curiosamente, de hecho, es la primera canción de este disco que vira, una de las pocas canciones en realidad de este disco que vira un poco del tema del reggae, o sea que se aleja un poquito del reggae. Esta es una canción más de pop rock con guitarra funky. Me encanta, o sea, ya de inicio, con el inicio ese del grupo de batería de Marcelo Soler, que atrapa a la primera. Le hace una gran interpretación, la letra es hermosa, la letra es un poco la típica letra que uno le dedicaría a una novia con la que suele fumar podio. No sé, si ustedes son hippies, si tienen una novia hippie, bueno, este es el tipo de letra que ustedes le dedicarían probablemente. Es curioso porque la canción, siendo bastante popera, no tiene un coro fijo, o sea, tiene un coro que solamente se repite una vez, o sea, que solamente se canta una vez y no se repite, pero es tremendamente efectivo, muy evocativo, o sea, de vuelta, la letra y la melodía funcionan de una manera increíble. Princesa Maya, uno de los mejores temas de Pipa para Tabaco y uno de los mejores temas del rock nacional de esta época, sin duda. Creo que este ya estaba en el demo original de Pipa. El demo que repartían en sus conciertos antes de grabar este disco. Después viene otra canción muy buena, que también es una de las pocas que en cierta manera vira un poco y no solamente recurre al reggae, aunque esta canción tiene un fragmento pequeño en el que tiene ritmo de reggae, pero es más una canción folk que otra cosa, que es Efecto Mañanero. Efecto Mañanero es, como les dije, es una canción folky, no es tan reggae. Hay una parte en la que la canción pasa a tener un ritmo de reggae, pero como es una canción mayormente acústica y a momentos tiene un rasgueo más convencional, es más una canción folk que otra cosa.
Está Mickey Naput, tengo entendido, haciendo las segundas voces. Mickey Naput es el guitarrista, uno de los guitarristas de Villagrán Bolaños, que ya por esta época estaban comenzando a hacer ruido. Eran amigos con Marcelo Solger y con el resto de muchachos de Pipa, entonces me invitaron a colaborar acá haciendo las segundas voces. Hace un gran trabajo en ese sentido. Yo tengo una anécdota personal con Efecto Mañanero. Yo hace como 9-10 años trabajaba en una radio AM, que en la cortina del primer programa de la mañana, que comenzaba como a las 5:30 de la mañana, esta era la canción que sonaba casi siempre como cortina. Entonces le tengo como mucho cariño porque me recuerda mucho a esa época. Temazo, efecto Mañanero. Después viene Planta una semilla, otro temazo más. Este sí, ya volviendo al reggae. Bueno, es la típica, un poco lo mismo, ¿no? Es el típico reggae chill que uno escucha así tipo uno escucha así tipo en la terraza, haciendo lo que ustedes ya se imaginan. No voy a decirlo abiertamente. La canción de hecho habla medio de eso también, de la plantita esa tan maravillosa. Mata mi dolor, otro reggae más. Lo que tiene Pipa, y se nota mucho eso en Mata mi dolor, es, por más que las canciones sean bastante parecidas unas con otras, lo que son reggae sobre todo, tienen mucho gancho. O sea, tienen un montón de anzuelos que a la primera te atrapan. Apenas comienza la canción ya te está atrapando la melodía de la melodía de la letra y demás. Mata mi dolor un poco es así. Matizado Oscuro es otro de los reggaes un poco más oscuros de este disco. Comparable con Viejito Uruguayo, es una canción que va en la línea de ese tema. Nada mayormente destacable, no hay mucho que decir sobre este tema. Reggae, o sea, como si ya entendemos que hacen reggae, muchachos, no hace falta que le pongan encima un nombre a la canción. Pero bueno, la canción que sigue Matizado Oscuro es reggae, se llama reggae, no me di cuenta, en fin. Pero bueno, esta es de hecho de los reggaes, para la redundancia, más interesantes del disco, porque es una canción que tiene una letra bastante política, tampoco nada demasiado intelectual. Es la típica letra un poco de política que se solía cantar en las canciones de reggae. O sea, hay que liberarnos, tenemos un poder que nos oprime, tenemos que juntarnos para salir adelante todos juntos. Está bastante bien, o sea, un mensaje un poco trillado, pero tampoco es algo que no sea cierto. Entonces, sí, esta canción me hace acordar mucho a una banda que podríamos decir que es la que tomó la posta de Pipa para Tabaco en cuanto a su estilo, que es Hoffman. Hoffman es una banda amiga. Yo toqué con ellos, con mi banda Smoking Heads, compartimos escenario con ellos varias veces. Lamentablemente el año pasado se separaron, pero Hoffman es una banda que en cierta manera como que tomó la antorcha de Pipa una vez que Pipa ya dejó de tocar, porque tienen un estilo muy parecido, sobre todo cuando hacen reggae, y en los reggaes de Hoffman son muy parecidos en particular a esta canción que se llama reggae. En fin, la cantidad de redundancias en la que estoy cayendo, bueno. Y después viene Todo Viento. Hay 4 canciones en el rock nacional, en el rock paraguayo, que podrían considerarse que en el futuro podrían ser denominadas de dominio público. Una es Solito, la otra es Piraneta, está también A Tu Lado, Flow, y está Todo Viento es la otra. A ver, les cuento la historia de Todo Viento porque es muy interesante. No tanto de lo que dice la letra ni de la canción en sí, porque es un reggae tranquilo, pero es un reggae tranquilo más. Pero es muy interesante cómo se hizo un éxito, o cómo se convirtió en un hit, porque esta canción era un hitazo mucho antes de que siquiera se lanzase este disco. Todo Viento era una de las canciones que estaba en el demo que los muchachos de Pipa vendían en sus conciertos, una versión obviamente preliminar, sin tanto desarrollo de producción, pero salvable dentro de todo para poder escucharla. Claro, como les comenté hace un rato, ese demo, obviamente las canciones fueron subidas a YouTube y también a plataformas en las cuales se compartía música por MP3 y demás, y llegó a los celulares de los jóvenes de la época. Y esta canción en particular estaba en los celulares de todos los jóvenes de la época, de todos los adolescentes, incluso de gente que no escuchaba rock nacional.
Yo les comento que, por ejemplo, yo estaba en un colegio en esa época, yo tenía, cuando esta canción se hizo famosa, que fue en el 2008, que estaba en los celulares de todo el mundo. Yo estaba, creo que en octavo grado, no, sí, estaba en, a ver, no recuerdo bien, estaba en noveno grado, tenía 14 años. Yo estaba en un colegio en el cual la gran mayoría de mis compañeros, había muy pocas personas que escuchaban rock en mi colegio, la gran mayoría de mis compañeros escuchaban reggaetón, cumbia, lo que ustedes saben, ¿verdad? Que estaba de moda en la época. Y obviamente muchos de ellos llevaban la música en sus celulares y la escuchaban y la ponían a todo volumen en los recreos, y yo me la tenía que bancar porque no me gustaba, en fin. Pero curiosamente mis compañeros, que la gran mayoría, como les dije, escuchaban cumbia y reggaetón, muchos de ellos tenían todo bien en sus celulares. Les gustaba bastante y la conocían y la cantaban y sabían la letra. Lo cual era bastante, en esa época al menos, era bastante poco común que una banda de rock nacional, que además no tenía ningún disco profesional, porque Pipa no tenía un disco profesional cuando esta canción se hizo famosa. Era muy raro que un grupo paraguayo se filtrara así en el inconsciente de los jóvenes de manera tan marcada, ¿no? Es más, esta canción fue tan popular que por esa época los Cachorros de la Línea 3, que era un grupo asqueroso que hacía cumbia, esa cumbia de mal gusto que se puso tan de moda en esa época, los Cachorros de la Línea 3 hicieron una versión de este tema. Porque claro, el reggae y la cumbia tienen más o menos ritmos parecidos, obviamente con sus diferencias, pero más o menos tienen el mismo rasgueo y demás. Entonces los Cachorros de la Línea 3 aprovecharon y hicieron una versión de este tema que también se volvió un éxito. Pero claro, la versión de Pipa era obviamente más conocida. En cierta manera, esta regrabación que aparece en Vas a morir con eso era una manera simplemente de darle una grabación profesional a la canción, porque ya la canción era un éxito de por sí. Como les dije, Todo Viento, una canción famosísima, de la más conocida de Pipa desde lejos, y una de las canciones más importantes de la historia del rock nacional de lejos. Vuelvo a repetir, a la altura de Solito, a la altura de Piraretá, a la altura de A Tu Lado, en cuanto a popularidad, en cuanto a trascendencia, nada más que decir. Todo Viento, una canción histórica. No sabía que era tu hermana. Y a ver, este es de vuelta, otro reggae más. Este es un poco más humorístico. Creo que le bajó rima en beso con queso en un momento. Creo que está el señor Marcelo Soler también haciendo voces en esta canción. Le mete así su voz más. Marcelo Soler no es un tipo que cante exageradamente bien, pero tiene mucho, sabe interpretar muy bien el hombre, porque le mete esa voz medio para hacerte reír, y le sale bastante bien. Soler es un tipo bastante simpático el hombre cuando se pone a cantar. Está bastante bien. Sigo esperando otro reggae más. También un poquito esta entra dentro del listado de reggaes así más oscuritos de este disco. No mucho más que decir, está bastante bien también. Después viene la única canción, podríamos decir larga, del álbum, que es PPT, dura 5 minutos con 18, la única canción que supera los 3 minutos con 20 de este disco. Y bueno, esta es una de las canciones que un poco vira también del estilo del reggae, que se sale un poco del estilo del reggae. Esta es de vuelta una canción un poquito más funkeada, por decirlo de alguna manera, no tan popera como Princesa Maya, pero también bastante atractiva. Funciona, creo yo, como una especie de mantra, porque la canción se extiende bastante y es un poco repetitiva, pero en ningún momento te aburre. También de vuelta Soler se destaca acá con sus grupos de batería, un poco lo mismo que pasa con Princesa Maya, pero de manera un poquito más intensificada, digamos. PPT podría ser una de las canciones más interesantes del disco, teniendo en cuenta que es una de las que más se diferencia con las otras, digamos, que son bastante cuadradas, en el sentido de que todas se parecen muchas unas con otras, digamos. Después viene Bochudo. Bueno, Bochudo es otro de los reggaes más oscuros del disco. Este probablemente es de los más oscuros por la letra. La letra básicamente te habla de un tipo que le gusta mucho la merca y que ya está totalmente destruido, está a poco de caer muerto y por la cantidad de droga que está consumiendo, y que bueno, Lerea lo que hace con la letra es un poco intentar advertirle, está diciendo que pará porque vas a terminar mal, pará, qué sé yo, y bueno,
teniendo en cuenta lo que pasó después. De hecho, pasa mucho. Hay otra canción con la que también va a pasar esto en un rato. Teniendo en cuenta lo que pasó con Lerea después y lo que le pasó a la banda, el hecho de que la banda ya después terminaría muy mal, separándose y demás. Uno lee estas letras y dice, medio que se la ve, no sé, capaz Lerea se la veía venir, no lo sé. Después viene, eso sí, una de las canciones más interesantes del disco, y desde mi punto de vista es un poco criminal lo corta que es El Duende. El Duende es una especie de poca canción tirando a chamamé. Sinceramente creo que es totalmente acústico, hay un solo de guitarra así medio guitarra clásica también. Yo no sé personalmente por qué esta canción es tan corta, dura 1 minuto 30. Yo por lo menos la hubiese hecho durar sus 2 minutos con 40, algo así. Yo sé que en vivo le solían agregar un acordeón, que creo que acá no está presente. Hubiese sido interesante que se lo agregaran en la grabación de estudio. Como les dije, es un poco criminal lo corta que es El Duende, sobre todo teniendo en cuenta que es una de las pocas canciones que se aparta del reggae. Es curioso porque las canciones que más se apartan del reggae son las más interesantes y las que más llaman la atención, ¿no? Uno a veces tiende como a pensar, bueno, ¿son realmente tan buenas o simplemente destacan demasiado porque el resto de las canciones son muy parecidas en cuanto a estilo? Es una pregunta interesante que hacerse, pero bueno, El Duende, temazo. Vuelvo a repetir, es una tristeza que sea tan corta la canción. Vas a morir con eso. Podríamos considerarla líricamente una secuela de Bochudo porque habla más o menos de lo mismo. Es de vuelta Lerea advirtiéndole a un amigo suyo que se está mandando un montón de cagadas consumiendo droga, que por favor pare, que ya va a terminar muy mal, que te acomoda, o sea, vuelvo a repetir, uno lee estas letras de Pipa y piensa, parecen hasta premonitorias, pero bueno, Vas a morir con eso es uno de mis temas favoritos, dicho sea de paso, de este disco. Si bien es un reggae un poquito más movido, no es tan lento, no es tan chill, termina siendo chill de todas maneras porque sobre todo la base rítmica no estalla del todo en ningún momento de la canción, lo cual crea un contraste bastante interesante. Bastante bien Vas a morir con eso. Después viene Villarrica. Villarrica es un poco una canción, de vuelta es otra canción muy interesante porque no es un reggae del todo, o sea, prácticamente creo que esta canción ni siquiera es un reggae, es más una especie, tiene ritmo de murga más que otra cosa, y de vuelta una guitarra un poquito más funky, y es la única canción de este disco en la que hay un poco de distorsión, en la que hay un poquito de violencia, sobre todo ya llegando al final se escucha una guitarra distorsionada casi tirando a los hardcore bastante fuerte. Vuelvo a repetir, es de las pocas, creo que es la única canción de este disco que tiene ese pequeño matiz más violento con la guitarra distorsionada, lo cual de por sí la vuelve más interesante porque ya antes de eso lo que veníamos escuchando era una canción ya de por sí distinta de Pipa porque era una murga. En fin, muy buen tema también Villarrica, de los más interesantes de este disco. Y después vienen dos canciones que sinceramente se podían haber cortado, estas sí vienen sobrando un poco. Songo, que es un instrumental medio funky que no aporta mucho, sinceramente ya para este punto del disco meter un instrumental así de insulso me parece un error. No sé sinceramente si querías meter todo lo que tenían en este disco, por eso metieron este tema, porque la verdad no aporta nada. Songo es un tema instrumental que no aporta mucho. Y después viene Por las calles de Asunción, que es el único tema de este disco que más o menos se asemeja al ska, que tiene un rasguido de ska, pero también es un tema que no aporta demasiado, no destaca demasiado, tiene además una producción distinta al resto del disco, suena medio low-fi a momentos. La voz y toda la banda está un poco enterrada en la mezcla. Yo sinceramente creo que la banda debería haber cerrado el disco con Villarrica, que además es una de las canciones más variadas del disco, y una de las más interesantes. Y no sé, yo les diría, como les dije, aceptaría que este disco tuviese dos canciones menos, que son las últimas dos, que sinceramente vienen sobrando. Conclusión, gran debut de Pipa. Se entiende por qué era una banda tan exitosa en esa época. Era una banda que te atrapaba a la primera con sus canciones, por más repetitivas que pudiesen ser en cuanto a estilo. Y nada más.
Gracias por escucharme, gracias por escuchar toda esta perorata que tuve que hacer en este nuevo podcast sobre la historia sobre la discografía del rock paraguayo. Hoy hicimos Pipa para Tabaco, el debut de Pipa para Tabaco, Vas a morir con eso. Y vamos a continuar a ver con qué otro disco continuamos. Recuerden, vamos a hacer el segundo disco de Pipa también, así como también vamos a hacer los otros discos de Deliverance, de Paico. O sea, vamos a hacer discografías completas acá en lo posible, en la medida que se pueda. Y nada más, suscríbanse, den su like y muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.